Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Es una alegría estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Estamos contentos y agradecidos a Dios porque estamos en una semana especial de oración y también de esperanza, bajo presión. Circunstancias que sin duda son difíciles para muchas personas hoy en día en el mundo, pero estamos seguros que con la ayuda del Señor seremos victoriosos y saldremos adelante de todas las pruebas, de las tragedias, de las dificultades y también de los desafíos que hoy enfrentamos diariamente. En esta noche quiero presentar un tema que se titula El antídoto para el abuso. Sin embargo, quiero concentrarme básicamente en un aspecto del abuso. Hoy en día el asunto del control juega un papel muy importante en la vida del ser humano. Hay una declaración de Jim Morrison. Él dice, quien controla los medios, controla la mente. Hoy en día estamos viviendo en una guerra de información. El ser humano ha recibido y recibe constantemente noticias, mensajes, ponencias, disertaciones, puntos de vista distintos, en las cuales muchas veces el ser humano no sabe qué creer. Y hay tantas teorías de conspiración que muchas veces llevan a las personas a crear dentro de su ser cierta incertidumbre e incredulidad a muchas cosas. Sin embargo, yo quiero decirte que hay una fuente maravillosa que nos muestra la verdad, el camino, nos enseña las directrices maravillosas del reino de Dios. Y por eso en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a descubrir cuán maravilloso es Dios al darnos un mensaje de esperanza. Jim Morrison, cuando era pequeño, tuvo una experiencia trágica porque observó en su niñez, aproximadamente a los 4 años, un terrible accidente de un camión en una comunidad nativa. Esto lo marcó tremendamente en su vida y muchos años después, ya de joven, cuando comenzó a desarrollar su vida en una banda de rock and roll, escribió en sus letras de sus canciones y también en sus poemas aquello que le afligía. En su mente se notaba que él se sentía atormentado de esa experiencia que había vivido cuando era niño. Él creía que su padre había arrollado a estos nativos y escuchaba el llanto y el sufrimiento de estas personas a la orilla de la carretera. Cuando ya él llegó a la época universitaria, él fue introducido al alcohol, a las drogas, a una vida completamente alejada de los principios del Señor. Y esto lo llevó prácticamente a continuar en su carrera como artista, a realizar eventos, conciertos en los cuales muchas veces se exponía públicamente o manifestaba acciones que atentaban contra la moralidad de muchas personas. En ocasiones tuvo que ser arrestado y ese arresto sencillamente fue el inicio de otras cosas más que afectaron su vida. Pasaron los años. En el año de 1971, cuando tenía apenas 27 años, viajó a París. Y mientras estaba viviendo allí en París, él fue encontrado muerto en su departamento. Sus amigos, aquellos que conocían, se quedaron sorprendidos de lo que había ocurrido. Aparentemente era una persona sana. Las leyes de Francia no requerían en aquel momento realizarse una autopsia, pero en el certificado dijeron que había muerto por fallas del corazón. Sin embargo, sus amigos habían dicho que él había muerto por una sobredosis de droga. Queridos amigos, a lo largo de la historia de este mundo, millones y millones de seres humanos, a través de todos los tiempos, han sido controlados por un gran abusador. El enemigo de nuestras almas, la Biblia así lo describe como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ha cautivado la vida de las personas, ha tomado rehenes para sus causas, sencillamente causando infidelidad y destruyendo su propia vida.
Hoy en día vemos que el abuso se ha descubierto a través de las redes sociales. Hoy nos damos cuenta más de las cosas que están sucediendo dentro de las puertas de los hogares. Y saben, el ser humano, cuando es un abusador, en ciertas características trata de controlar las situaciones que lo rodean. Sin embargo, en esta noche vamos a hablar un poco acerca de qué manera a veces nosotros los seres humanos queremos tener el control de nuestras vidas. Porque cuando nos falta control, muchas veces viene a nuestras vidas el temor, la inseguridad. Se ha descubierto que los lunes por la mañana es el día y las horas en las que existen más ataques de corazón aquí en los Estados Unidos. Porque las personas regresan a sus trabajos guiados por el temor, por el miedo a perder su trabajo o a llegar tarde, y muchas veces ocurren accidentes o la policía para a aquellos que están yendo a alta velocidad, y entonces en el deseo de poder cumplir con su labor laboral, muchas veces hay personas que sufren ataques del corazón o a lo largo del día por situaciones del estrés. Y esta pandemia también nos ha mostrado que nosotros, los seres humanos, no podemos tener el control de muchas cosas. Por eso a veces nosotros preferimos manejar nuestro propio vehículo porque nos sentimos seguros guiando el vehículo. Preferimos ir solos y no con otras personas porque confiamos más en que nosotros podemos tener el control. Sin embargo, ese enemigo que ha cautivado a muchas personas, que ha abusado en sus vidas, llevándolos a situaciones difíciles, ha llegado para poder destruir la vida de los seres humanos. Por eso el apóstol Pedro señala en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, buscando a quien devorar. Un león rugiente que anda buscando a alguien que está incauto con el propósito de devorarlo, de destruir su vida, de cautivarlo en el problema que sea. Hay muchos problemas que podríamos abordar, pero quiero decirte que hay un gran problema que nosotros los seres humanos tenemos. Es el orgullo. Y muchas veces el orgullo del ser humano nos lleva a querer controlar situaciones, nos lleva a querer controlar la vida. Y muchas veces el enemigo pone en la mente de los seres humanos esos pensamientos para poder controlar la vida de otras personas. El gran abusador quiere controlar tu vida, quiere seducirte, quiere engañarte, quiere manipularte, pero también quiere generarte sentimientos de culpa. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos las palabras que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice ahí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, hermano que me escuchas? Lo que el Señor desea para nuestra vida es algo mucho más especial. Él quiere que tú puedas tener vida y una vida en abundancia. Ese es el deseo maravilloso del Señor. Ese es el sueño de Dios para tu vida. Por eso cuando retrocedemos unas páginas allí en la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 38, encontramos estas declaraciones maravillosas de Jesús. Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía muy claro su misión. Se enfrentaba constantemente a una lucha espiritual. Los líderes políticos de ese tiempo, la gente incrédula, aquellos poseídos por demonios, personas que rechazaban completamente la fe, el Señor Jesús se enfrentaba a una guerra espiritual. Muchas personas atrapadas, muchas personas abusadas por el gran engañador, viviendo una vida completamente alejada del propósito de Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras del Señor Jesús, nos llena de esperanza, porque el Señor Jesús dice, porque he descendido del cielo. En su plan maravilloso, Dios había venido a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para rescatar a una
humanidad atrapada en el pecado, una humanidad que estaba sencillamente siendo responsable de una vida difícil de vivir, una vida sin esperanza, una vida sin la paz que Dios puede dar al ser humano. En este capítulo 6 encontramos varios episodios, pero solamente vamos a concentrarnos en dos aspectos. En Juan capítulo 6 encontramos esa tendencia del ser humano a tener control. Y vemos nosotros que el ser humano siempre quiere estar en el control de su vida. Si el ser humano dejara que el control esté en las manos de Dios, las cosas serían distintas. El esposo no abusaría de su esposa. El empleador no abusaría del trabajador. Encontraríamos nosotros que habría armonía dentro de la sociedad en distintas circunstancias. Sin embargo, ya que vivimos en este mundo de pecado, cargamos una mochila emocional, una mochila invisible que nosotros no podemos ver en las espaldas de las personas. Pero si pudiésemos tener la capacidad de discernir, podríamos darnos cuenta que detrás de una persona hay un mundo familiar, hay una vida completamente afectada por esos combates espirituales a lo largo de su vida. A veces cargamos sueños frustrados. A veces traemos temores ante el futuro o ciertas circunstancias. A veces cargamos con el abuso del pasado, frustraciones que no nos dejan ser felices completamente. Y a veces, por esa misma razón, el ser humano desarrolla un mecanismo de defensa, una capa de protección. Y a veces se manifiesta en ira, en agresividad o en alejamiento de las personas porque no quiere la persona sufrir otro daño más. Sin embargo, en este capítulo 6 encontramos nosotros una experiencia que el Señor Jesús capitalizó para enseñarle algo a sus seguidores, y es lo mismo que el Señor también quiere enseñarnos en esta ocasión. Dice: las multitudes lo seguían. El verso 2 del capítulo 6 nos dice: y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vemos las multitudes, grupos de personas que viajaban largas distancias para ver los milagros del Señor Jesús. Probablemente llevaban también a sus enfermos con el propósito de darles a ellos la oportunidad de alcanzar la sanidad. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué le seguían? ¿Cuál era la motivación que estaba detrás de ellos? Y saben, por el contexto que nosotros leemos, ellos tenían intereses personales. Dice el versículo 5 y 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hay situaciones como esta en las cuales el ser humano no puede tener control. Había más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. A veces, ante una situación así, los líderes no sabrían qué hacer. Pero muchas veces la naturaleza humana nos lleva a buscar soluciones. Y está bien que nosotros busquemos soluciones, pero muchas veces las soluciones las buscamos nosotros mismos. A veces las soluciones salen de nuestra iniciativa sin buscar la dirección de Dios. Y vemos aquí nosotros que estos hombres de Dios, apóstoles de Cristo, seguidores del Maestro, estaban allí también con sus propias agendas, con su propia forma de ver las cosas. Y nosotros vemos allí que en el versículo 7, Felipe le respondió y le dijo: Maestro, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, en el pensamiento de Felipe, yo tengo la solución. Hay 200 denarios, pero estos 200 denarios, la realidad es que no va a alcanzar para todas estas personas. Hay algo que podemos hacer, pero ese algo que podemos hacer no es suficiente. En otras palabras, Felipe estaba mostrándole al Señor Jesús que él tenía ideas e iniciativas de lo que se podía hacer. Sin embargo, el dinero no era la solución.
Muchas veces los seres humanos pensamos que el dinero es la solución. Sin embargo, el dinero no puede comprar un hogar. El dinero no puede comprar la salud. El dinero no puede comprar la paz y la tranquilidad que existe en un corazón. Sin embargo, vemos también a Andrés. Andrés también buscó la solución y buscó también encontrar la solución, y entonces él encontró a un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice el versículo 8 y 9, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego dice: ¿qué es esto para tantos? Así es que había buscado Andrés una solución, pero se daba cuenta también de la imposibilidad de poder alimentar a las demás personas. Probablemente nosotros como seres humanos podríamos hacer muchas cosas para poder tener control de las circunstancias en las que encontramos. Pero saben, las soluciones muchas veces están más allá de nuestras posibilidades. Porque hay ocasiones en la vida que no podemos tener el control y solamente tenemos que buscar la ayuda del Señor. Y por esa razón nosotros debemos comprender y entender que solamente el Señor Jesús tiene siempre las mejores soluciones para tu vida. Solamente el Señor Jesús puede guiarte a través de ese camino que tú estás recorriendo hoy en día. Yo no sé si tú has perdido el trabajo. Yo no sé si tú tienes alguna situación de enfermedad o de dificultad. Pero sabes, yo quiero decirte en esta ocasión que si tienes algún problema, si tienes dentro de la familia una relación tóxica, o si existe dentro de tu familia un hijo rebelde que está hundido en las drogas o que no quiere saber nada con las cosas de Dios, yo quiero decirte que el Señor Jesús tiene solución para su vida, para la vida de cada uno de los miembros de tu familia. Por eso, vemos nosotros en esta multitud que las intenciones de su corazón eran egoístas. Estaban solamente el grupo de personas buscando un beneficio. Jesús conocía el corazón de las personas. Jesús sabía que habían también necesidades en su corazón. Pero ¿saben una cosa? Al Señor Jesús no le preocupa las intenciones por las cuales tú te acercas al Señor Jesús. A Él le importa que tú te acerques a Él y que empieces a seguirle. Y es en el proceso de la relación que tú tengas con el Señor Jesús que Él va a cambiar tus intenciones, que Él va a cambiar tu forma de ver las cosas, que Él va a llevar a tu vida a una dimensión diferente. Probablemente tus hijos te tienen miedo porque tratas de controlar la vida de tus hijos. Probablemente tu esposa te sigue y te respeta, pero solamente porque tú eres el proveedor, pero no porque realmente te admira o desea seguirte. Estamos viendo que esta pandemia ha demostrado que la violencia doméstica ha aumentado en muchos hogares, en algunos lugares. Sin embargo, también hay muchas cosas buenas que han surgido a partir de esta situación, porque nos hemos dado cuenta que hay cosas que no podemos controlar y tenemos que dejarlo en las manos del Señor. A veces nosotros quisiéramos solucionar todos los problemas, pero tenemos que caer de rodillas y decirle: Señor, yo sé que tú puedes dar la solución a los problemas que tenemos. Por eso cuando leemos el versículo 10 de este capítulo, entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron, como en número de 5,000 varones. En el libro de Marcos, este apóstol menciona que en el momento de hacerlos sentar, en el momento de dividirlos, dice que los agruparon en grupos de 50 y de 100. El Señor Jesús sabía lo que Él iba a realizar. Él sabía que ese milagro iba a ser un milagro de bendición para muchas personas. Muchos creerían en el mensaje de las palabras del Señor, aunque habrían algunos incrédulos y habrían otros grupos que solamente iban por curiosidad. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que el Señor Jesús los hizo sentar, los puso en una condición de descanso, los agrupó de una manera sistemática de 50 y de 100. ¿Sabes por qué?
porque el Señor Jesús quería atenderlos a todos. El Señor Jesús quería identificar a cada uno de esas personas. El Señor Jesús estaba allí dándoles el descanso en aquellos pastos. Eso me hace recordar lo que el salmista David dice, que Él nos llevará a pastos frescos, nos hará descansar. El Señor Jesús los hizo descansar, los hizo reposar. Y de esa manera estaba dándoles a ellos la oportunidad de ver el milagro maravilloso que el Señor Jesús iba a hacer. El Señor Jesús, que es especialista en milagros, dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto quería. El Señor Jesús estaba haciendo un milagro maravilloso a pesar de lo que las personas eran. A pesar de que quizás no todos merecían contemplar un milagro de esa magnitud. Sin embargo, el Señor Jesús deseaba que cada uno de ellos comprendieran que en el plan maravilloso de Dios había oportunidad para todas las personas. Qué hermoso es leer el versículo 12 que nos muestra la abundancia de la bendición y del milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Queridos amigos, el Señor Jesús recogió aquellos pedazos sobrantes, porque el Señor Jesús no solamente les dio en abundancia, sino también le dio en abundancia hasta que sobró. Saben, queridos amigos, probablemente pueda estar faltando algo en tu vida. A lo mejor está faltando algo en tu hogar o en tu centro de trabajo, pero el Señor quiere darte, quiere bendecirte en abundancia, pero quiere también poner en tu corazón ese sentimiento y ese gozo de que hay un ser supremo y maravilloso que puede hacer un grande milagro en tu vida. Pero no solamente eso, también el Señor Jesús te muestra el antídoto para vivir una vida mejor. Muchas personas hoy en día están preocupadas por qué depara el futuro. No saben en muchos países cuánto tiempo más va a durar el confinamiento o la cuarentena. He hablado con personas en otros países que me han explicado y me han mostrado su preocupación. He estado en contacto con algunas personas que realmente están pasando por necesidad. Y quizás también tú te has dado cuenta en tu país de origen. Hay personas que a veces llaman por teléfono y tenemos que atender las llamadas telefónicas aún en momentos tardíos de la noche, porque hay un problema allá lejano en nuestros países y saben, muchas veces no sabemos qué hacer. Hace un tiempo atrás un familiar falleció, pero la hija no pudo viajar porque se encontraba en otro país para el funeral. También tengo por experiencia un miembro de nuestra iglesia. Murió su padre y no pudo viajar. Esos sentimientos que se agolpan en nuestro corazón por el sufrimiento son sufrimientos que nos afectan. Sin embargo, el Señor Jesús quiere mostrarnos un antídoto para que podamos vivir una vida distinta, diferente, y podamos seguir el camino que el Señor quiere trazar para nosotros. Esta pandemia ha afectado a muchas personas, a muchos que están cerca y a otros que están lejos de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que solamente debemos confiar en el Dios Todopoderoso que puede guiarnos a través de esta dificultad. Yo observé con tristeza una escena en un video que un hombre de negocios que tenía su granja de codornices, llorando, pedía que las personas fuesen a ese lugar para llevarse los codornices, porque ya no tenía alimento para esos animalitos y estaban muriendo. Era preferible regalarlo para que las personas lo utilizaran antes que todos los animalitos murieran de hambre. Qué difícil circunstancias encontramos cuando no podemos tener el control de las cosas. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que el Señor Jesús, que había realizado este milagro maravilloso, nos muestra también que este milagro simplemente era una oportunidad para poder llevar a las personas a confiar en el Señor.
Dice el versículo 25 y 26, y hallándole al otro lado del mar, esto sucedió al día siguiente, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vemos nosotros que este grupo de personas fueron confrontadas por el Señor Jesús. El Señor Jesús les mostró que ellos lo estaban buscando sencillamente de manera interesada por los beneficios que podían reportar estar ante la presencia del Señor Jesús. Pero Jesús les dijo lo siguiente, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí el Señor Jesús introduce un alimento verdadero, un alimento que trae esperanza cuando hay desesperanza, un alimento que trae fe cuando muchas veces la razón no puede darnos la explicación de las cosas. Qué maravilloso es ver que el Señor Jesús está introduciendo un alimento especial, un pan verdadero, un alimento que el ser humano necesita para su vida. Hoy más que nunca tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios y tenemos que aprender a confiar en su palabra, que es el pan espiritual que nosotros tenemos en nuestras manos. Ese alimento que nos sustenta día a día para estar fuertes, para estar fortalecidos en nuestra fe. Y nosotros vamos a tener la seguridad de que el Señor nos acompaña y nos va a librar del temor y del miedo, porque cuando nosotros confiamos en su palabra, el Señor nos lleva con pasos seguros. En el versículo 28 dice la palabra del Señor, entonces ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora ellos estaban ya comprendiendo que necesitaban ellos bajar la guardia. Ellos no podían manipular la situación. Ellos no podían estar buscando soluciones con sus propias manos. Sin embargo, vemos claramente aquí que el Señor Jesús les está a punto de darles los secretos maravillosos del reino de Dios, porque Él había sido enviado con ese propósito. Y saben, queridos amigos y hermanos, lo que el Señor Jesús le quería decir a estos hombres y mujeres, que ellos tenían que aprender a creer en Jesús de todo corazón. Tenían que aprender a depositar su confianza en el Maestro, aquel que había hecho provisión para las necesidades de todas las personas en esa multiplicación milagrosa. Por eso en el versículo 35 vemos nosotros en este pasaje que hay una muerte espiritual que el Señor quiere evitar en la vida de los seres humanos. Miren lo que el Señor Jesús dice en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús era el verdadero pan del cielo que había descendido para darle al ser humano sentido a su vida, para darle el alimento espiritual, para que pudiese ser librado de las ataduras, del abuso, del control, del dominio, de todo tipo de situaciones que hoy en día podemos ver en el mundo. Jesús está ofreciendo esperanza, no solamente a aquellos hombres en ese tiempo, sino también está ofreciendo esperanza para cada uno de nosotros. Queridos amigos, el Señor Jesús en esta noche quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Hace unos días leía la ilustración de un hombre millonario que tenía un hijo a quien amaba mucho. Había quedado viudo unos años atrás y su amor y su refugio estaba con este niño, con este joven, que ahora ya de joven podría decidir y tomar las decisiones de su vida. Ambos compartían una experiencia de un hobby especial. Ambos les gustaba coleccionar cuadros. El padre era un hombre rico, por lo tanto había logrado comprar pinturas tan valiosas como de Picasso, Van Gogh y otras que estaban en manos de coleccionistas.
Cuando él disfrutaba de estos cuadros en la sala de su casa, él realmente sentía el gozo de tener estas pinturas valiosas. Sin embargo, la historia dice que un día su hijo tuvo que ir a la guerra. Y al estar en la guerra, él tuvo que enfrentarse a los peligros que vendrían. Lamentablemente pasaron los días y le llegó una triste noticia. Su hijo había muerto en el combate. Este padre entró en una profunda tristeza por la pérdida de su único hijo. Sin embargo, pasaron unas semanas después y llegó un soldado. Y aquel soldado que llegó con un paquete en sus manos y le dijo: yo sé que nada puede reemplazar lo que ha ocurrido con tu hijo, pero yo estuve con tu hijo los últimos momentos de su vida. Yo tuve la oportunidad de poder estar con él y tuve la oportunidad de hacer este retrato. Y le entregó aquel paquete. El padre, al abrirlo y al ver esa figura, ese cuadro, que no era un cuadro profesional, pero para él significaba tanto porque podía distinguir allí el rostro de su hijo. Lo puso en la sala en un lugar céntrico. Cada vez podía contemplar ese cuadro y recordaba las experiencias hermosas que había pasado con su hijo. Pasaron los años. Este anciano murió. En su testamento había dejado ciertas instrucciones. El día de la subasta había llegado. Los coleccionistas de diferentes partes del mundo, sabiendo los cuadros que este hombre tenía, llegaron a ese lugar. La subasta estaba instalada y el subastador comenzó a abrir ahora la subasta. Y él dijo: señores, vamos a iniciar la subasta, pero vamos a iniciar la subasta con este retrato del hijo del Señor. ¿Alguien puede ofrecer $10? Por allí se escuchaban algunas voces que decían: no queremos eso, queremos que pongas los cuadros más importantes. Hemos venido de tan lejos para obtener esos cuadros. Empecemos la subasta de verdad. Pero el subastador siguió firme. ¿Hay alguien que quiere ofrecer $10? El silencio, los rumores, el murmullo se sentía en el ambiente. Pero de la parte posterior se levantó una persona mayor y dijo: yo no tengo mucho dinero, pero todo lo que tengo son $10. Yo he conocido al dueño de esta casa, yo he conocido al hijo, yo trabajé como jardinero en este hogar. Lo único que puedo ofrecer son estos $10. En esos momentos el subastador dijo: bien, se subasta la pintura, se subasta este cuadro en $10. ¿Hay alguien que ofrece más? Contó hasta 3 y nadie ofreció más. Cuando hubo terminado, dijo: en estos momentos se vende este cuadro y la subasta ha terminado. Las personas empezaron a reclamar y dijeron: si no había empezado todavía, ¿por qué él había finalizado la subasta? Él dijo: yo no estaba autorizado a decir lo que ahora voy a decir. En el testamento, este hombre rico dejó las instrucciones que aquel que comprara el cuadro de su hijo, un cuadro que no era muy significante o valioso en arte, pero aquel que comprara se iba a quedar no solamente con los cuadros, sino también con todas las propiedades que él poseía. Queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida. Lo único que Él quiere es que tú aceptes el llamado que Él te hace. Él quiere que tú le entregues su corazón, porque aquel que acepta al Hijo no solamente tendrá las bendiciones del reino de los cielos, sino también alcanzará la vida eterna, aquello que el Padre está preparando para cada uno de nosotros. Esta noche yo quiero invitarte a que tú vayas delante del Señor Jesús. Él puede sanar tus heridas. Él puede transformar los problemas que pueda haber en tus hogares. Él puede sanar los problemas más grandes de abuso que puede haber dentro de la sociedad. Por eso quiero invitarte a que tú entregues tu corazón al Señor Jesús. Que puedas decirle: aquí estoy, soy imperfecto, tengo dificultades, pero quiero entregarte mi vida a ti. Quiero orar contigo. Que el Señor pueda renovar tu pacto espiritual y el llamado que el Señor Jesucristo te hace en tu vida.
Padre querido que estás en el cielo. Señor, probablemente hay muchas personas que están sufriendo por los dardos del enemigo en este mundo. Hay personas que constantemente puedan estar sufriendo las relaciones tóxicas, pueden estar sufriendo de algún vicio que los aqueja y que no los deja salir adelante. Probablemente hay circunstancias difíciles en su vida que no pueden resolver por sí mismo. Pero Padre querido, invocamos la presencia del Señor Jesús para que pueda sanar esos corazones, para que pueda restaurar relaciones rotas, para que pueda restaurar matrimonios que están cayendo cada vez en el conflicto, en la desesperación. Y Padre querido, te suplicamos que sobre todo nos des el pan del cielo, ese pan maravilloso que simboliza nuestro Señor Jesucristo, que puede saciar todas nuestras heridas y podemos ser liberados de toda presión, de toda circunstancia que nos agobia. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.